Además del riesgo financiero que enfrentan las familias al confiar fondos y ahorros a los operadores bancarios que bajo la ley están autorizados para actividades simultáneas de captación e inversión abierta, hay otros riesgos que los acechan: la estabilidad de los ingresos, el envejecimiento y las previsiones para enfrentarlo, la conducta consumista y la dependencia de la locomotora empresarial. Vamos a detallar estas variables. En 37 años, el 80% de la población mejoró su ingreso el 25%, en tanto el 5% superior lo duplicó. El ingreso recibido se concentra en los niveles altos: ejecutivos, empresarios, artistas, deportistas, propietarios, al punto que el perceptir superior hoy absorbe el 52% de todo el ingreso generado por el país. Los niveles bajos, los trabajadores que dependen de sus salarios, ven que estos se estancan. Esta desigual distribución del ingreso se refleja en la forma como se acumula y concentra la riqueza de las familias. Como lo señalamos, las familias ricas detentan el 77% de la riqueza. Hace una generación era del 67%. Esto repercute en el consumo, dado que el grueso está precisamente en estos 4 grupos inferiores. Por su parte, las rentas de capital experimentan una particular transformación. Los intereses derivados de los ahorros se contraen por la caída de las tasas de interés, mientras las rentas por inversiones de capital se duplican, como una justa compensación al riesgo para los inteligentes y sofisticados apostadores. Mientras estas rentas van al bolsillo de los ricos, los que tienen ahorros, enriqueciéndolos, los intereses los pagan los pobres, los que tienen deudas. Así se va creando un desbalance que los empobrece aún más. Los ahorros pensionales se estancan, dado que se está retirando más de lo que se ingresa. De seguir esta tendencia y agravada por una mayor cantidad de viejos retirando fondos, este alcanzaría para 18 años como máximo. El ingreso de los trabajadores está sujeto a una serie de eventos inciertos en una economía cambiante: la disponibilidad de trabajo, el nivel de los salarios reales, la disposición para aportar. En tanto, las salidas están sujetas al envejecimiento, evento seguro que se acentuará en el futuro y derivará en un peligroso desbalance, acentuando aún más la desigualdad. Este asunto del ahorro pensional tiene una simple lógica. Si una persona trabajara 45 años a una tasa de ahorro del 20% de su ingreso anual, habría acumulado 9 años de pensión. Ya pensionado y manteniendo el mismo ingreso neto, recibiría el 80% del ingreso mensual y le alcanzaría para 11 años, o sea, hasta los 76 años de edad. Como la expectativa hoy es de 82 años, ya tendría un déficit de 6 años. Si los fondos se pusieran a rentar al 1% efectivo anual y real, en esos 45 años agregaría 2.4 años durante el periodo de ahorro y otros 0.8 hasta agotar el fondo, o sea, 3.2 años adicionales, 79 años. Luego, el déficit se reduce a 3 años. Si la tasa de ahorro fuera del 15% y puesta a rendir al 1%, que ha sido el histórico, ahorras 6.7 años, más 1.8 por rendimiento financiero, o sea que a los 74 años ya estás fuera del sistema, y a poner el sombrero por los 8 años restantes. En la medida que se cotice más tiempo y la tasa de ahorro salarial sea más alta, más tiempo alcanzará el fondo hasta agotarse, pero nunca hasta llegar a la edad expectante de vivir. El consumo de los hogares norteamericanos es de lejos superior al de sus pares desarrollados, y desde los 90 ha experimentado un espectacular aumento, triplicando la mejora de sus vecinos triaditas. En ese mismo periodo, el mayor ingreso laboral fue destinado en su totalidad al consumo, y no siendo suficiente con ello, se presionaron por subsidios estatales. La comida cada vez pesa menos, disminuye el gasto en vestuario, devoran más energía y es cada vez más costosa. El mobiliario y el mantenimiento del hogar se estancan. La atención en salud se dispara, por un lado, en respuesta al envejecimiento y tratamientos estéticos, y por otro, al deterioro de salud por malos hábitos de ingestión, contaminación ambiental. El exagerado hábito de moverse
se restringe por el aumento de precios de los combustibles. El entretenimiento asciende a tercera prioridad en el gasto. La educación es marginal, el último renglón de consumo. Los servicios financieros igualan a la alimentación y al vestuario, el tributo por el consumo desmedido y la ansiedad por protegerse. Estos cuatro rubros absorben las 4/5 partes del aumento en una generación que solo ha mejorado el 16% de su nivel económico en casi 3 décadas. Están casi al mismo nivel de la generación anterior. Preocupante lo de la educación, que la gente gaste 7 veces más en entretenimiento que en educación es síntoma de una sociedad zombie e idiota. El análisis del consumo nos tienta a pensar que las posibilidades de ampliación se reducen, porque el ingreso de las familias tiende a estancarse y sustituirse por máquinas y algoritmos de inteligencia artificial. De otro lado, porque los más beneficiados de esta mayor expansión son industrias altamente concentradas. Las top 5 suministran el 78% de estas demandas familiares. Como vimos al compararlos frente a las sociedades triaditas, las necesidades básicas están más que satisfechas y se están saciando deseos de entretenimiento, estética, inseguridades, una sistemática cultura del desperdicio y pagando un alto costo por este exceso de consumo aéreo. Además de estar presenciando a una sociedad que evoluciona hacia la estupidez, ociosidad, obesidad y esclavitud, los pobres, con ingresos insuficientes, acuden al gobierno por ayudas para sobrevivir. Y cada vez más esta sociedad está a merced de invasores extranjeros. Y estos cambios tan radicales en la estructura del consumo encuentra buena parte de explicación en la cambiante demografía, especialmente por el envejecimiento. A mediados de la década pasada, el 72% de los mayores de 55 años contaban con ahorros para la jubilación. Una década después, los restantes ancianos imprecavidos representan la mitad de los mayores de 65 años y hoy deben acudir a la ayuda estatal para sobrevivir. A ello se adiciona la poca atención económica de los ciudadanos para atender este natural proceso. Uno de cada 3 baby boomers, la generación más cercana a la edad de jubilación, solo tiene menos de $25.000 en ahorros para la jubilación, para menos de 2 años de consumo. Además, hoy hay cada vez menos gente trabajando y en el futuro mucho menos. Hacia el 2030 saldrán del mercado laboral 19 millones más que ingresarán a la jubilación y habrá más ricos que obviamente no trabajarán, por lo que corremos el riesgo económico que solo el 39% trabajarán para mantener a toda la población. En ese momento, los robots y la inteligencia reemplazarán a la gente, lo que significa un avance humano, y también que esa gente no recibirá ingresos para su consumo, sumiéndose en un ambiente apocalíptico como las películas dibujan. Ahora veamos las relaciones de dependencia de las familias frente a la locomotora empresarial. Las personas confían su futuro a las empresas, invierten más en ellas que en el sistema financiero y en pensiones. Las empresas, además de recibir la confianza de la gente, reciben capital de los financieros y extranjeros acumulando 42.9 trillones de dólares, más préstamos por 18.8 trillones. Esos capitales se disponen para plataformas productivas, fondear la operación, pagar la investigación, desarrollo e innovación, diversificar a inversiones estratégicas domésticas y extranjeras. Todo ello procura un volumen de operaciones que alcanza para proveer el 77% de toda la producción nacional.
Resultado de todo este esfuerzo genera excedentes durante lo corrido de esta década por 25.1 trillones de dólares que se utilizan para fortalecer el capital, sustituir y ampliar la base productiva, contribuir al desarrollo nacional con impuestos y remunerar a los aportantes de capital mediante intereses y dividendos. Desde el 2010 ha generado un ascendente flujo de dividendos que, sumado a las inversiones nuevas, producen una tasa de rentabilidad atractiva. Como lo señalamos, el capital de todas las empresas asciende a 42.9 trillones de dólares, un aumento de 20.4 desde el 2009, de los cuales 17.1 trillones representan las expectativas optimistas que genera esta maravillosa máquina de crear riqueza. Una vista breve de los movimientos financieros de los actores nos permiten ver que las familias aumentan sus tenencias y la mitad de ellas las dirigen hacia las acciones, que el gobierno interviene para tomar deuda, que las empresas atraen nuevo capital casi tanto como lo acumulado en toda la historia y diversifican sus tenencias hacia otras empresas, que los operadores financieros también se inclinan por las acciones, colocaron más del doble que en deuda, que los otros activos, entre ellos las operaciones de cobertura, superan incluso los flujos de deuda. Está cambiando la orientación de las finanzas. Disminuye las emisiones de deuda con costo, reemplazando por una mayor afluencia de depósitos, una mayor capitalización mediante nuevas emisiones y un mayor flujo de ahorros pensionales. Al parecer, reciben más fondos de los que colocan. ¿Cómo será esto? Que los extranjeros aumentan la apetencia extranjera por los títulos accionarios de empresas domésticas, en tanto se modera el interés por los títulos de deuda pública. Y esa gran masa ingresada a la economía como capital es superada por una mayor masa de capital que sale. La inversión al extranjero acumulada por años fue duplicada en menos de una década y hoy equivale a casi la mitad de toda la inversión en las empresas domésticas. ¿Se estará dando un movimiento de migración hacia otras latitudes más prometedoras que el desgastado y complicado mercado norteamericano? Al parecer, los mayores movimientos de la economía americana se orientan hacia las inversiones de capital. Esta espectacular vista puede esconder algunas realidades algo dramáticas. Una parte de ese envidiable flujo proviene de operaciones no operativas ni domésticas, como intereses financieros, dividendos de filiales en el extranjero y operaciones derivadas del comercio exterior. La creciente exacción tributaria, que es casi equivalente al esfuerzo de investigación, desarrollo e innovación y mayor que la inversión física nueva, inquieta a los líderes empresariales cuando observan cómo sus contribuciones van a parar ayudas y subsidios a la población que a fortalecer la infraestructura institucional y física, como vías, instalaciones, servicios. Y además, en atender al servicio de una creciente e irresponsable deuda. La fuerte concentración en las corporaciones, locomotoras de las cadenas de abastecimiento, desbalancea el equilibrio económico. Las empresas no corporativas, que aportan el 28% del patrimonio y el 16% de los impuestos, obtienen solo el 4% de los beneficios, marcando amplias brechas en la rentabilidad y en la generación de efectivo que las obliga a tomar deudas y pagar una prima adicional de interés por el riesgo. En esta categoría están la mayoría de las empresas de alto riesgo, un calificativo elegante para empresas basura. Las cambiantes condiciones en los patrones de consumo, como vimos, está perfilando ganadores que atraen capitales y perdedores
que ven limitadas sus posibilidades de desplegar recursos y plataformas para atender y explotar adecuadamente sus mercados, desatención que es aprovechada por invasores extranjeros. Esta topografía pone a varias actividades por debajo de los umbrales de atractividad por crecimiento y rentabilidad. Estas industrias, hipotéticamente vulnerables, atienden un mercado por 15.7 trillones de dólares, el 54% de la producción nacional. Esto contribuye a la desigualdad, la concentración del poder y a la fragilidad de la maquinaria económica. Producto del trabajo humano se producen bienes y servicios soportados sobre plataformas productivas y complementado por activos financieros, efectivo, cartera, que se obtiene del capital social acumulado y préstamos. Como la operación entraña riesgos y los poseedores de capital se cubren, toman protecciones. Esa sencilla lógica económica no contempla la dimensión humana ni ecológica, son solo recursos dispuestos para la producción de riqueza. Así se dimensionaba la maquinaria económica del sector real de la economía norteamericana en el año 2018. Un ciudadano aporta trabajo valorado en $31.800, produciendo casi el doble, excedentes que remuneran el capital accionario y prestado y paga impuestos. Utiliza activos físicos por $182.000, casi 3 veces mayor que el valor producido. Los activos complementarios duplican la inversión fija, por lo cual dejan de ser complementos del proceso productivo económico. El capital social aportado por los accionistas y la riqueza acumulada son las fuentes principales para mover la maquinaria, y la deuda complementaria alcanza ya un nivel de 2.5 veces el producto, un nivel sin precedentes en la historia americana y mundial. Ello presiona la eficiencia de la maquinaria, su costo sustrae un valor importante de recursos y los contratantes perciben riesgos e incertidumbres sobre su recuperación y su tarifa. Para ello, se toman seguros que puedan contrarrestar estos riesgos. El valor nocional de los contratos duplica con creces el valor de las deudas. Por estos seguros hay que pagar unas primas que junto a los intereses marcan 14 trillones, casi la mitad de lo pagado a los trabajadores de todo el país. Aquí apreciamos las desproporciones, cómo una economía con gente y equipos físicos haciendo constantes esfuerzos día a día debe cargar el costo impuesto por una actividad financiera y someterse a la riesgosa especulación de una deuda de tal magnitud. Esta economía financiera remunera primero al capitalista y si queda invierte en renovar las plataformas, considerando muy poco el desgaste del ecosistema y la condición humana. Ahora miremos cómo estaba la cosa a comienzos del siglo y la magnitud de las variaciones. La actividad real aumenta a menos del 1% anual y somete al mismo ritmo a los trabajadores y a la inversión fija. La actividad financiera que jinetea sobre el esfuerzo físico y real. Y lo de las apuestas para proteger el jineteo parece de fantasía. Parece, porque ellas las montan analistas y expertos financieros sobre sofisticados algoritmos de matemáticas automatizadas. ¿De dónde procede tanta financiarización de la economía real? Los dividendos, el termómetro real del esfuerzo, aportan menos de la cuarta parte. Otro fruto del esfuerzo, el ahorro pensional, aporta casi la quinta parte, de manera que más de la mitad deriva de percepciones e impresión monetaria. Esas percepciones y esperanzas a futuro, reflejadas en la revalorización de los títulos financieros, aportan las 2/3 partes del crecimiento del capital social y es mayor que el acumulado histórico de todo el capital accionario a comienzos del siglo. Respecto a las pensiones, aumentaron 27.400 per cápita en 18 años. Están aumentando el ahorro a un ritmo de $130 al mes. Por Dios, ese es el trabajo de un día. Por ello, señalábamos atrás que los fondos tienden a agotarse al 2034 y tal vez más rápido, dado el acelerado envejecimiento poblacional. Esta pirámide nos permite ver el peso que se pone sobre los hombros de la realidad.
Los títulos financieros son intangibles, son promesas. La población es real, los activos físicos son reales. El esfuerzo que hace la gente por materializar riqueza y bienestar es real. Y aunque las promesas financieras se hacen respetar al amparo legal y al son del modelo de financiarización que ahoga la actividad, la gente, el origen y finalidad de todo este esfuerzo productivo, aporta muy poco a su independencia y sobrevivencia. No ponen de su parte, dan papaya y otros las aprovechan.